Saludos a todos ustedes, bendiciones de parte de mi esposa y de su servidor a través de este ministerio Aliento, el aliento de Dios, creador, donde emana la vida y donde nos da realización. Hoy, febrero 19 del 2023, venimos a ustedes y les pedimos sus oraciones. Vamos a continuar adelante. Estamos ahora en nuestra casita aquí en San Antonio, pero continuaremos adelante y estaremos confiados en saludar a todos ustedes regularmente a través de estos ministerios, de estos videos del Ministerio Aliento, y suplicamos pues que nos recuerden la oración como nosotros también estamos recordándole a ustedes. Vayamos a la Escritura, y si ustedes tienen su Biblia, por favor, ábranla en el libro de Filipenses, capítulo 2. El primer canto de los cristianos. El primer canto de los cristianos, obviamente ellos celebraban la resurrección de Jesús de Nazaret, el Cristo aprobado por Dios, que regresa a encontrarlos a todos, a darles aliento, a darles fuerza, y luego ellos experimentan la presencia del Espíritu de Dios en Cristo, en sus vidas, internamente en su espíritu, empezando a traerles a ellos un propósito totalmente diferente al que antes vivían, como ha pasado en todos nosotros. Leamos Filipenses capítulo 2, que fue en esencia el primer canto que se celebraba en la adoración. Filipenses 2 nos dice así. Tiene dos partes. La primera es la vida de Jesús. La segunda es la manera en la que Dios responde a esa vida de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los seres humanos. Yo voy a tomar, cada vez que veamos la palabra hombre, la voy a interpretar literalmente como lo dice el griego anthropos, que quiere decir ser humano. Y estando en la condición de ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ser humano incluye, nuevamente enfatizo, a ambos géneros, varón y mujer. Todos y cada uno de los seres humanos que participan, toda la raza humana, se hizo un ser humano. Entonces nosotros vemos que la respuesta de Dios fue, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre que identifica a Dios con la persona, en este caso con la vida de Jesús de Nazaret. Como que Dios muestra agrado, como lo leemos en la narración del bautismo de Jesús, este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia, en fin. Pero para que en el nombre de Jesús, y el nombre describe nuevamente el carácter y la persona que lo lleva, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra. En otras palabras, el patrón humano que Jesús nos mostró a nosotros lleva el sello de aprobación de Dios. Y en ello nosotros damos loor a Dios. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. O sea, que Jesucristo en lo que nos mostró es el Señor. Es lo que tiene la máxima autoridad. Esta es la manera en la que Dios en Jesús de Nazaret, el Cristo, nos vino a mostrar y nos vino a dar el mensaje. ¿Para qué? Para la gloria del Dios, del Padre, para la gloria de Dios eterno, para la gloria de Dios, punto y aparte. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes reflexionan detenidamente en este pasaje, nos damos cuenta que Jesús obviamente nos vino a mostrar cómo es Dios, pero en el ser humano. En otras palabras, la salvación que Dios nos da, la redención a través de Jesús de Nazaret, es verdaderamente ponernos en contacto a nosotros mismos con nuestra propia humanidad, cómo fuimos creados para ser, en el patrón ahora de Jesús de Nazaret, el Cristo.
Y de esa manera llegamos a hacer lo mismo que Jesús ha hecho, atar su corazón con el corazón de Dios y ser uno. Es la oración de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y es la oración que Jesús pedía por sus discípulos, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Atar su corazón con Dios. Para entender el significado de Filipenses 2, tenemos entonces que dejarnos guiar por el pasaje que nos lleva hasta el principio de la creación en el texto de Génesis. Esta composición conecta con el evento del huerto en el capítulo 3 de Génesis. Yo les voy a suplicar que no pierdan Filipenses capítulo 2 porque vamos a ver algo muy significativo que nos va a enseñar la epístola de los Filipenses. Pero en la experiencia del Génesis 3, entre Adán y Eva con Dios, obviamente nos conecta nuevamente a esa experiencia por lo que la narración nos enseña en Génesis. Menciona esto en otros pasajes de sus epístolas, como por ejemplo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero de toda creación. El apóstol Juan nos escribe, nos dice en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, en versículo 16. Y Proverbios viene y afirma estos dos pasajes diciendo que la sabiduría, habla en Proverbios 8, Jehová me poseía en el principio y ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Cuando nosotros decimos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y a través de Él. Todo fue hecho. Está hablando en esencia de la sabiduría de Dios encarnada en Jesús de Nazaret. Jehová me poseía en el principio. La sabiduría es el aliento que sale de Dios, como en su palabra, que nos enseña, nos exhorta y nos muestra el camino. Y nos hace sabios en nuestra manera de vivir. Y por esta razón tengo estas citas todas juntas aquí porque conectan tremendamente con el mensaje bíblico. Y lo único que quisiera yo decirles entonces es que en la experiencia del huerto, en Génesis 3, yo nomás quisiera brevemente cubrirlo. ¿Cómo conecta Filipenses capítulo 2? ¿Por qué fue este el canto más enfatizante, más que primeramente se cantaba en las reuniones y la adoración cristiana? Porque nos recuerda al ser humano Jesús de Nazaret, en el cual Dios se revela. Primero tenemos que hacer para conectar con Génesis, es necesario entender que el engaño que describe la narración del capítulo 3 de Génesis consistió en hacerles creer que conocerían el bien y el mal como Dios los conoce. Si Dios les dijo al ser humano, no comeréis de todo comeréis menos del árbol del bien y el mal, es por el hecho de que en este momento ellos no estaban listos para procesar y entender y actuar correctamente de acuerdo al patrón que Dios quería que ellos siguieran naturalmente. La ironía es que ellos ya conocían a Dios y en conocer a Dios tenían garantizado todas las posibilidades que podrían venir adelante. Ven ustedes en Génesis capítulo 3, versículo 5. De acuerdo a la narración, la serpiente les dice que sabe Dios que el día que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, no necesariamente como Dios. Ahí hay una verdad mezclada con algo que no está correcto y eso es lo que el engaño trata de presentar, una verdad torcida
serán abiertos vuestros ojos. Ciertamente el libro de Génesis dice que sus ojos fueron abiertos, pero fueron abiertos a otra conciencia, la conciencia de el temor, la conciencia de la vergüenza, se escondieron, se pusieron, se cubrieron, tenían temor, tenían vergüenza, y llegaron a conocer el bien y el mal a través de toda una jornada humana, de la historia humana, a través de tropiezos, a través de conflictos de la misma naturaleza humana, porque la naturaleza humana vienen las guerras, dice Santiago, y vienen todos los conflictos y viene todo lo que no es, lo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios en todo. Entonces, tenemos esta realidad. Este conocimiento que ellos tenían antes emanaba de una relación íntima con Dios, de donde emana todos los misterios de la vida, incluyendo la vida misma de ellos. Esto es lo que Proverbios nos describe en Proverbios capítulo 8 y nos dice: cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día hasta la sabiduría, que en esencia es el aspecto femenino de Dios, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Sabiduría viene a través de la revelación de la palabra de Dios y a través de, en efecto, a través de lo que Dios, en la manera en la que Dios se revela en el ser humano. Este conocimiento de Dios entonces descansaba en la relación de vida con Dios. Ellos tenían vida, se fundamentaba en una total confianza y dependencia a Dios, a su Creador, porque las intenciones del Creador, por su mismo carácter de Dios, carácter de amor hacia ellos, nunca les engañaría. Y es lo que Proverbios 8, capítulo 8, versículo 8 nos dice. Y nos dice así: justas son todas las razones de mi boca. Habla la sabiduría personificada. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Y eso es lo que los evangelios nos describen de la vida de Jesús. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los alguaciles respondieron cuando fueron enviados a aprender a Jesús por las autoridades del templo, y ellos regresaron con las manos vacías y les dijeron: ¿qué pasó? Ellos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre ha hablado. Por esta razón, entonces, decimos nosotros, la encarnación de Dios en Jesús es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios en su palabra. Él es la palabra, en que dice el capítulo 1 de Juan. El verbo era con Dios y el verbo era Dios desde el principio. En esencia, el engaño fue pues entonces que se les hizo creer que obtendrían lo que ya tenían, que era la relación con Dios. Pero vean ustedes algo muy, muy importante, que un consejo que no viene de Dios es defectuoso y no tiene vida, no tiene algo eterno en ello. Porque cuando la mujer y el varón, cuando el ser humano abrieron su mente, abrieron su oído y penetró esta sugerencia en su corazón, en su interior, lo vieron de una manera diferente, dice ahí. Y vieron que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, lo que ya Dios les había dado a ellos, pero que ellos tenían que eventualmente desarrollar y madurar y llegar a ser lo que Dios se había intencionado a ellos, que eso es lo que el verbo bara, que quiere decir creación, que vamos a crear un ser humano, y que Dios ve y que dice: es bueno, excelente, a lo sumo. Es maravilloso en cada una de las porciones de los días de la creación en Génesis hasta que llega el ser humano. Dice: es bueno en gran manera. Eso es un principio de la obra de Dios. Pero el momento que entra la codicia,
Aquí hay un desvío. En esta razón, todo se convierte en algo diferente. Obviamente, todo lo que crea Dios es bueno. Eso lo dice el Salmo 19, capítulo 2. Un día emite palabra, otro día y una noche, otra noche. Declara sabiduría, ahí está. Y junto con lo creado, todos los propósitos de Dios son buenos, lo declara el profeta Jeremías. Al pueblo le dice así y a cada ser humano porque es el propósito que Dios ha tenido para toda su creación. Entonces, reflexionando en Filipenses 2 y conectándolo con la realidad del Génesis, vieron ustedes que en el principio, una vez que ellos se dejan guiar por el consejo que no es exactamente en armonía con el propósito de Dios, y una vez que ellos en su condición de pobreza y debilidad física y mental aún siguen anhelando lo perdido, una vez que se dan cuenta, sí despiertan realmente, pero a una realidad diferente. En sus actos ahora que son producto de su condición, se van y se ponen delantales en lugar, eso no tiene ninguna sabiduría. Si uno se va a cubrir absolutamente todo, pero ellos se ponen un frente, en otras palabras. Y esto es lo que Génesis 3:7 nos describe. Y conocieron que estaban descubiertos de la protección de Dios. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, pero cuando uno se da vuelta, pues no están cubiertos, están desnudos. Y Jehová Dios hizo a ellos túnicas de pieles y los vistió antes de sacarlos del huerto. Ya no había armonía entre Dios y su creación en cuanto al ser humano. Pero Dios en su sabiduría los vistió de túnicas, que es todo alrededor, todo los cubrió de su misericordia. Proverbios 8:11 nos vuelve a recordar, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, todo cuando se puede desear no es de compararse con ella. A pesar de la condición del ser humano, a pesar de todo lo que vino tomando lugar, y nosotros tenemos el texto del Pentateuco, todo hasta el Deuteronomio. Nosotros nos damos cuenta que del momento en que ellos, o lo primero que toma lugar después del Génesis es un homicidio. Caín destruye a Abel y desde entonces el ser humano está en conflicto, porque el ser humano va a usar a otro ser humano para obtener seguridad, para obtener la garantía de que no va a morir. Y al pasar de la historia y se desarrolla este pueblo, sigue pensando el mismo patrón que se originó allá en el Génesis de ponerse un frente. Y hasta nuestros días. A nadie le agrada que alguien vea sus lados débiles. Preferimos presentar nuestros lados fuertes. Preferimos presentar una imagen más tranquila, más segura, más correcta. Y muchas veces todas esas maneras en las que nos proyectamos es un frente, es un delantal, como lo que sucedió en Génesis 3. Pero cuando hemos venido a Cristo, hemos empezado a procesar, a digerir y a ser poseídos por la verdad de Dios. Pero de regreso a la historia humana, que cuando el pueblo sigue pensando dentro de esas limitaciones naturales, pensando que la protección y la seguridad perdida, el poder y la autoridad divina se pueden obtener
Si ellos tuvieran un rey, pero vean ustedes la inteligencia de que eso tiene, es lo mismo que toma lugar en las acciones de Adán y Eva ya, porque el pueblo lo que ve alrededor de ellos son los otros pueblos que les enseñaron que un rey les traería protección y seguridad, y eso es una idea totalmente engañosa. Y tenemos entonces en el libro de Samuel cómo ellos pelean con Samuel. Samuel les quiere decir que Dios no está agradado de esa idea, que ellos piensen lo que va a pasar, pero ellos no quisieron oír la voz de Samuel. Y ellos estaban aferrados, sino que habrá rey sobre nosotros. Y Dios en su misericordia les dice, ok, les vamos a dar lo que ellos piden. Y les provee de la tribu de Benjamín al famoso rey Saúl. De esta manera Dios continúa con ellos. Dios va con ellos, como Dios ha ido con todos nosotros desde la cuna. Dios ha estado con nosotros. No hay lugar donde no podemos decir que Dios no está ahí. Dios siempre ha estado, puesto que ellos nunca entenderían los pensamientos y designios del Creador. Dios va con ellos. Su fidelidad. Y trata con ellos en la condición en que ellos se encuentran, una condición débil e ignorante de todas las cosas de Dios. Y ahora Dios es paciente. Después de muchos siglos, cuando una vez que ellos han establecido esa tradición monárquica y que viene a través de los reyes, y ustedes se darán cuenta en Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, como dice, y vino tal rey y no hizo lo que agrada a Dios, y el pueblo sufrió. Lo que Samuel les quería decir, pero ellos no escucharon, ellos querían esto de todas maneras. Después de muchos siglos y varias generaciones, sufrimientos y quebrantos y el exilio y todo, la destrucción de la tierra, cuando Jesús aparece anunciando el reino de Dios, y conste que el pueblo se encontraba bajo el régimen de una monarquía que era el Imperio Greco-Romano. Cuando Jesús anuncia el reino de Dios, en el griego es Basilea. La Basilea quiere decir el imperio de Dios. ¿A quién se le da honor? A Dios. Todos lo interpretan dentro del concepto de monarquía, porque esa es la manera en que se formó la mentalidad y las expectaciones de Dios a través de quien vendría a liberar, entre comillas, a lo que Dios había preparado, pero no se daban cuenta que en realidad tenían que ser liberados de sus ideas, de sus pensamientos delantales. Y desde entonces a nuestros días, a través de los siglos, se ha venido ese conflicto entre saber la verdad y saber lo que parece que es, pero que no es. Cuando se dan cuenta que el Mesías, en ese entonces, Cristo, Jesús de Nazaret, no muestra esas características de monarquía, se quedan confundidos. Y eso es lo que Pablo escribe. Y dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, ok, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, todo el mundo, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, se dejan todos confundidos porque esa no es la mentalidad de Dios. Se dan cuenta que el patrón de Dios es diferente, pero lo rechazan. Después de citar el canto de la humillación en Filipenses 2, regresemos a Filipenses 2, y la exaltación de Jesús, esas dos partes en ese canto, Pablo procede a comunicarnos algo muy importante. ¿Cómo opera esta experiencia en nosotros como creyentes?
esta experiencia opera de la misma manera en que operó en Jesús de Nazaret. Vuelvo a repetir, Jesús vino a ponernos en contacto con nuestra humanidad, pero en el patrón que Dios había creado del principio, y no en el patrón no de los delantales, de las apariencias, de lo que parece ser y no es, sino en la realidad de la verdad de Dios. Y Pablo, después de citar el canto de la humillación y la exaltación de Jesús, Pablo procede a anunciarnos cómo opera esta experiencia en nosotros los creyentes, vuelvo a repetir. Y en un sentido de contabilidad, Pablo describe su vida entre pérdidas y ganancias. Las cosas que antes las consideraba preciadas, ahora las considera como pérdida. Ven ustedes la lista en Filipenses 3, 5, 6. Circuncidado al octavo día. ¿Por qué? Porque en 7 días Dios creó, de acuerdo a la tradición judía. El séptimo día Dios descansó. El octavo día, primer día de la semana, digamos, de la siguiente semana, el octavo día, se circuncida toda criatura judía que nace en un hogar judío. Al pie de la letra. Circuncidado al octavo día del linaje de Benjamín, del linaje de Israel, del pueblo judío, pueblo de Dios. Hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo eran los maestros, intérpretes de la ley, del Torah, de la escritura. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, detestaba todo lo que él consideraba que no era de Dios, celoso de las cosas que él consideraba y atesoraba en su corazón. No, esto no muestra algo interesante para todos nosotros, que muchas veces a través de nuestras tradiciones nos dividimos y luchamos y discutimos y los consideramos ellos que no lo tienen, nosotros que sí, y empezamos a tener conflictos entre unos y otros. Por eso lo crea el sentido humano, el sentido de delantal, de la apariencia, lo que parece ser pero que no es. Y para Pablo todo esto que él había sido educado en el pueblo judío, ahora dice él, en este sentido de contabilidad. Ahora, estas cosas las considero como pérdida, a las cuales he renunciado para ganar a Cristo. O en relación con Filipenses 2, me he identificado con Cristo, porque en Filipenses 2 primero describe que todo lo que Jesús era, no lo estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó de eso. Y ahora Pablo en el capítulo 3 nos está diciendo que él se despojó de todas las cosas que él consideraba valorables para ganar a Cristo. Y ahora quiero decirle a ustedes que el texto griego en realidad, el texto griego, cuando dice todas las cosas las considero como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. La palabra en esencia, la palabra del griego es estiércol. Todas las cosas estas, los valores que nosotros ponemos los seres humanos en las cosas que nos hacen, entre comillas, pensamos que nos van a hacer mejor y que nos van a dar protección y que nos van a dar seguridad, que nos van a dar esa garantía de vida y todo. Si no es de Dios, es como estiércol, dice el apóstol Pablo. Porque identificarme con Cristo no tiene absolutamente ninguna comparación, en lo más mínimo, a identificarme al conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El Señor es quien tiene autoridad, el patrón máximo, el patrón absoluto de cómo vivir una vida, que Dios nos mostró en la vida de Jesús de Nazaret. Y por amor, es la motivación, por amor a Dios, lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, y esa es la palabra, basura, estiércol, para ganar a Cristo.
Pablo ha intercambiado por la excelencia del conocimiento de Dios en Cristo. Y a lo que Pablo se refiere aquí, el conocimiento de Dios en el judaísmo está basado en la revelación de Dios. Únicamente la revelación de Dios, iniciada por Dios mismo a su pueblo. Esa es la mentalidad del pueblo judío. Y consiste en ambos reconocer lo que Dios ha hecho y reconocer el derecho de Dios sobre su pueblo. Conocer a Dios es honrar a Dios y obedecer su voluntad, obviamente. Toda la escritura nos los muestra, nos los dice. Saturarse del patrón de Dios para la humanidad que nosotros hemos testificado en Cristo Jesús nos muestra lo que es Señor, lo que agrada a Dios, lo que verdaderamente se reconoce. Reconocer el derecho de Cristo al adoptar el mismo patrón para la forma de vida de uno es reconocer que todo viene de Dios, obviamente, y reconocer el derecho de Cristo al adoptar el mismo patrón para su forma de vida. Entonces, en Filipenses 2 nos muestra el patrón que el que Jesús vivió, nos ejemplificó, el cual Dios aprobó en la segunda parte de ese canto. Y en el Filipenses 3 nos muestra cómo Pablo imita ese patrón, no teniendo en cuenta las cosas que él antes le valoraba, que regían su vida. En ese proceso redentivo de Dios, nos deshacemos del delantal de Génesis 3. Empezamos a ver nuestra propia humanidad. Vean ustedes, entonces, que a fin de cuentas es Dios el que revela sus propósitos y el que nos da la sabiduría, que nos da el consejo y la inteligencia. Y las cosas muchas veces que el ser humano ha creado en la interpretación o lo que se ha imaginado de Dios, muchas veces se ha construido a través del tiempo, estructuras religiosas que muchas veces nos tropezamos en ellas. Y en este proceso redentivo de Dios en Cristo empezamos a ver, vuelvo a repetir, nuestra humanidad en el que nos muestra a Jesús como el patrón de Dios para cada ser humano. El Evangelio de Juan nos muestra este punto. En el capítulo 8, versículo 31 al 32. Jesús está hablando con los judíos que habían creído en él. Y les dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Qué significa esto? Está hablando a personas, seres humanos que habían nacido y crecido en la tradición judaica, en la tradición de que se había construido alrededor de la revelación y la idea de que este es el pueblo de Dios. Pero cuando Jesús viene y se muestra, les muestra el corazón de Dios a través de su vida y les dice, mi palabra es la que los guiará a toda verdad. Porque cuando Jesús habló la sabiduría de Dios, habló el mensaje que vendría por parte de Dios. Ahora regresando a Filipenses 2, versículo del 6 al 11. Si ustedes tienen todavía su Biblia abierta en esta porción, Filipenses 2, una traducción del lenguaje actual de Filipenses 2, del 6, versículo 6 al 11, sería tan real como poder decir de esta manera.
Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, su corazón, su naturaleza era totalmente poseída por la sabiduría de Dios y era uno con el corazón de Dios. No insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, atravesando todos los conflictos, el rechazo, atravesando todas los retos humanos. Y además de eso, al ser igual a nosotros, se hizo esclavo de todos. En eso mostró el corazón de Dios. Y por su obediencia absoluta de su corazón, corazón que estaba totalmente unido al corazón de Dios, digamos, corazón puro y sacrificante, dispuesto a todo. Dios le dio un nombre que representa el carácter de Dios y a través de la vida de Jesús de Nazaret, que él no había reclamado para sí mismo y que es sobre todo nombre. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto en relación a lo que hemos encontrado en Cristo Jesús en cuanto a la redención de nuestra vida? Reflexionando en los cambios a la naturaleza humana desde Génesis a nuestros días inclusive, a la luz de Filipenses 2 del 6 al 11 y lo que la Escritura nos enseña de el conflicto del ser humano a través de las páginas de la Escritura. ¿Cuál es el significado de esto y en qué manera es aplicable directamente a la creación a la que Cristo Jesús vino a redimir? Vean ustedes, en Juan hay un pasaje que describe exactamente lo que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, en el capítulo 8 que acabamos de leer, que acabamos de ver. Vean ustedes en Juan, en el capítulo 5 de Juan, en los siguientes versículos, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Eso es muy interesante y yo les suplico que lo lean detenidamente y reflexionen en este pasaje. Versículo 17 al 19. Y Jesús les respondió a los judíos que habían creído en él, a los judíos que estaban escuchando. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, cuando mi Padre obra, yo obro. Exactamente me muevo totalmente en mi vida con Dios mismo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero Jesús les responde y les dice, de cierto os digo, en verdad, esto es real, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vean ustedes el versículo 26 y 27. Jesús todavía hablándole a ellos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esta frase, el Hijo del Hombre, refleja nuevamente que Jesús adoptó esa expresión de sí mismo, el Hijo del Hombre, el Hijo del ser humano, antropos, o sea, el patrón, la imagen de Dios en el ser humano, la imagen para la cual el ser humano fue creado para que fuese. Ven ustedes el versículo 30 del mismo capítulo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Ahí está la clave. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
otras palabras, después de reflexionar en esto, Cristo vino a invertir el curso en que la humanidad había estado yendo. El curso del delantal de las apariencias, de proyectarse de lo que parece ser, pero no es, del Génesis 3. Vino a dar marcha atrás al efecto de la experiencia de Adán y Eva en Génesis 3. En el patrón de intoxicación, la codicia de Génesis 3, capítulo 3, versículo 6, vino a tomar posesión de el oído, la mente, el corazón de la creación de Dios, de estos seres. Y vieron que era codiciable. Y lo que empieza de esta manera no termina bien a menos que Dios intervenga. Y a raíz de abrir a sus oídos y mente a las palabras tóxicas de una fuente de conocimiento que no era Dios, el día que ustedes prueben, serán igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Eso ha sido un terrible conflicto, pero no igual a Dios. Ellos vinieron a perder lo que ya tenían. Posibilidad de Dios en cada ser humano. Lo que es más, Jesús nos mostró la imagen de Dios verdadero, encarnado en un ser humano. La imagen del Dios verdadero relacional que es fuerte, que es una gran fortaleza, digamos, en ser capaz de atravesar el sufrimiento, el rechazo, la humillación y la deshonra y la muerte en la cruz y regresar y resucitado a continuar amando a los que le rechazaron. Esta es la fortaleza divina que emana del carácter de Dios. El apóstol Pablo escribe elocuentemente en Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, porque en esencia este es el amor de Dios fructificado en la vida del ser humano. Es el propósito que Dios ha querido hacer, reflejarse a todos. El amor nunca deja de ser. Jesús cambia, entonces, vuelvo a repetir, y esto lo quiero decir detenidamente, Jesús cambia la imagen idólatra, ancestral, en una tradición inclusive judía, de un Dios distanciado, jerárquico, patriarca todopoderoso, controlador, por la imagen de Dios vulnerable, sufriente, verdadero y relacional, que experimenta la aflicción y el dolor del ser humano. Este es el Dios. Y aún en las páginas del Torá y del Antiguo Testamento vemos ese carácter reflejado en esa revelación. Dios sufriente, verdadero y relacional que experimenta la aflicción y el dolor del ser humano. El Dios que se encarna en Jesús y se convierte en nuestro amigo. Y viene a poner un fin a la falsa imagen de Dios, de todo dominio, y nos muestra el rostro de Dios veraz, de fortaleza y amor, porque ese es su carácter. Y esto lo encontramos en el relato y las narraciones que vamos a escudriñar en el siguiente video. Lo encontramos en la figura de el Hijo del ser humano, el Hijo del hombre, Antropos, el Hijo del hombre, que Jesús mismo se llamó como el patrón de Dios. A Dios nadie le conoció jamás, dice el Evangelio de Juan. Jesús, que está en el corazón de Dios, que estaba dado al corazón de Dios, nos los ha revelado. Y Dios quiere
a través de que sigamos y imitemos ese patrón que Dios nos reveló en Cristo Jesús, hacerse visible al mundo a través de la vida de todos y cada uno de nosotros que tratamos de seguirle en Cristo Jesús. Les invito a hacer oración. Eterno Dios, que nos has conocido desde el vientre de nuestra madre, que nos has formado y que te has entregado absolutamente, totalmente, a ser fiel a cada uno de nosotros, a seguirnos y a invitarnos a venir a esa relación íntima por la cual hemos sido creados. Enséñanos, oh Dios, el camino, haznos sabios, y que tu sabiduría mostrada en Cristo Jesús, ahora que hemos recibido este mensaje y lo seguimos de corazón, repliquemos ese patrón con tu ayuda, por tu espíritu, para que tú seas conocido a todos los que nos rodean, en espíritu y en verdad. Gracias a Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes continuamente, cada día más, que sea un refrigerio nuevo al venir a experimentar la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Que haya abundante paz en nosotros, en nuestras relaciones. Que haya una realización plena, completa, que vengamos a probar que verdaderamente Dios es real en Cristo. Y todo esto lo deseamos y oramos junto con mi esposa y yo por todos ustedes. Continúen en oración. Ese respaldo lo atestaremos muy inmensamente. Que Dios les bendiga a todos ustedes y estaremos juntos de nuevo. Amén, oh Dios.